cuando se desató la subida del precio del petróleo y de otras materias primas en torno a la pandemia primero y luego la guerra en Ucrania, pues se produjo una subida por encima del 8% de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues que a pesar de esta caída continuada del precio de la materia prima entre los años 2009 y el año 2020, la inflación, aunque ha estado correlacionada con la materia prima, no ha dejado mínimos cada vez más bajos, sino mínimos más altos. Esto fue una crisis de demanda, la que se produjo con el colapso del año 2008, mientras que el resto de las crisis, especialmente esta, fue una crisis de oferta, y de ahí un poco la diferencia en la evolución en términos absolutos de los niveles. Pero la clave ahora es que en la inflación actual de Estados Unidos no se está recogiendo bajo ningún concepto el repunte enorme que está teniendo el coste de la materia prima desde que se ha iniciado esta guerra en Irán, con lo cual es normal pensar que lo siguiente que vamos a vivir es un repunte por el lado de la inflación en Estados Unidos, y esto nos lleva a la siguiente fase. Si damos por hecho que la inflación va a repuntar con fuerza a corto plazo para recoger la realidad de lo que está pasando con el precio del petróleo, la pregunta es hasta qué punto esto puede afectar al coste del dinero cuando pedimos una hipoteca, cuando intentamos financiar algún consumo a través de una línea de crédito, cómo nos puede afectar. Y en este caso lo voy a centrar en la Reserva Federal, pero luego haré un comentario de lo que se espera del Banco Central Europeo. Lo primero que vemos es que ante la reunión del miércoles de esta semana pasada de la Reserva Federal, en la que Jerome Powell viene a decir no hay ningún cambio, todo pinta bien, y cuando le dicen pero hombre, ¿cómo va a pintar bien con la guerra de Irán, con el impacto que va a tener en la inflación, el posible riesgo de la actividad económica? Dice, bueno, como no podemos cuantificar cuánto va a durar esto, como no podemos realmente hacer una hipótesis de trabajo sobre esto, directamente no lo estamos teniendo en cuenta, y lo que hacemos es un pronóstico como si este factor no estuviese sobre la mesa. Creo que es completamente ridículo el planteamiento que ha hecho la Reserva Federal ante la dinámica. Una cosa es que no consigas entender ni tener control de cómo de extenso va a ser esta crisis, pero sí puedes hacer algún tipo de análisis un poquito más profundo de escenarios, probablemente el worst case o el escenario peor, para saber cómo podría afectar. Lo que han presentado realmente en su última reunión es expectativas de mayor crecimiento económico para este año y el que viene, tan solo un repunte de 3 décimas en la tasa de inflación este año, y sin ningún impacto en el mercado laboral. Como digo, me parece un ejercicio muy pobre desde el punto de vista de realismo económico de lo que se está ocurriendo, pero el mercado ya ha empezado a tomar nota. Justo antes de la reunión de la Reserva Federal se estaba esperando que hubiese 2 recortes de tipos de interés este año. La Fed dice que probablemente en su calendario todavía tienen uno previsto para este año y un recorte de otro 0,25 el año próximo, pero el mercado, como veis, actualizado al día 19, ya está en más de la mitad del mercado, cuenta con que no va a haber recortes de tasas de interés este año. Todavía no se habla de subidas, o al menos no están descontadas en más de un 2,5%, como podéis ver, la posibilidad de una subida, pero se abandona claramente la idea de que pueda haber recortes de tipos de forma generalizada, aunque todavía hay un 32% que de alguna manera aboga porque habrá al menos un recorte de tasas como plantea la Reserva Federal. En Europa, a falta de ver qué nos cuenta Christine Lagarde de esta crisis, la realidad es que ya se descuenta una probabilidad de entre 1 y 2 subidas de tasas de interés de 0,25 este año. Es decir, que si estamos los tipos en el 2% hoy, lo que se espera que ocurra es que suban al 2,25, 2,50. Ya veremos cómo evoluciona esta guerra y la inflación, pero se ha cambiado completamente el sesgo, y también por parte de Reino Unido se empieza a cotizar la posibilidad, todavía escasa, pero posibilidad de que es más fácil que suban las tasas de interés que no que las sigan bajando. El argumento, como digo, tiene mucho peso. Si vemos cuál es la relación entre las tasas de interés en Estados Unidos y la cota de inflación, lo que vemos es que hay un pronóstico de repunte importante. Este repunte va a depender enteramente de lo que dure realmente la crisis, de cuánto afecte a la capacidad productora de petróleo y gas natural, pero lógicamente si crees que va a haber un repunte en el corto plazo, el riesgo de que los tipos de interés
suban o no bajen es muy alto. El propio Goldman Sachs ha hecho un análisis que nos dice que la subida reciente podría traducirse aproximadamente en un punto entero de inflación general al alza, es decir, que nos podríamos empezar a acercar a cotas del 4%, y deja muy claro que si se trata de un shock puntual, el impacto va a ser limitado porque no acabará trasladándose a salarios ni a la inflación subyacente, pero si se mantiene en el tiempo, si esto no es un tema de un mes, mes y medio, sino que se alarga durante meses, acabará filtrándose a los costes, salarios y expectativas. Por tanto, la clave no es tanto el nivel que alcanza el petróleo, sino si el shock se vuelve persistente o se queda en algo puntual. Y tiene todo el sentido del mundo, porque las expectativas a medio y largo plazo dependen de la duración del conflicto y no tanto del nivel alcanzado. A día de hoy, el mercado creo que está como anestesiado. Llevo 40 años gestionando a nivel profesional y creo que lo que hemos vivido los últimos 15 años nos ha llevado a una actitud de no me creo nunca que viene el lobo, el día que llegue el lobo se comerá las ovejas, pero los inversores de alguna manera dicen, bueno, siempre hay muchos riesgos y luego no pasa nada. O me arreglan la situación los bancos centrales, o me arregla la situación el gobierno con políticas fiscales ultra expansivas. ¿Para qué me voy a preocupar de gestionar yo el riesgo? Evidentemente la situación de hoy es muy distinta, porque a lo que nos enfrentamos de nuevo es a un shock de oferta, no de demanda, y explico este concepto que es crucial. Un shock de demanda es cuando se produce un desplome por parte del consumidor que ante una recesión pierde capacidad de gasto, y eso provoca colapso económico por parte de desplomes del PIB. Eso fue exactamente lo que pasó en 2008. Crisis inmobiliaria, explota la burbuja, quiebran los bancos, se produce una recesión, se dispara el desempleo, el consumidor no puede hacer frente al nivel de consumo que hacía antes, y como el 70% del PIB es el consumo, colapsa. ¿Por qué es tan eficiente la política monetaria de los bancos centrales y la política fiscal de los gobiernos en ese entorno? Porque si te bajan mucho los tipos de interés, meten programas de QE y te reducen los impuestos, reflotan tu capacidad de gasto y hace que la recuperación económica sea sencilla. Cuando el shock es de oferta es muy distinto, porque lo que pasa es que se para la producción mundial o se encarece mucho la producción mundial, con lo cual el consumidor, la sensación que tiene es que su dinero compra menos cosas, que es lo que hemos vivido después de la pandemia. Todo se encarece mucho y mi salario no sube al ritmo para compensar ese incremento de precios. Ahí las políticas de los bancos centrales y los gobiernos tienen mucho peligro, porque después de la pandemia volvieron a hacer lo mismo que en 2008, bajar los tipos de interés, hacer programas de QE ilimitados, inyectar dinero vía fiscal, y lo que consiguieron fue meter dinero en los bolsillos de los consumidores, pero no había producto que comprar. Los consumidores fueron a comprar y dispararon la inflación a cotas que no veíamos desde hacía décadas, y provocamos el problema inflacionista que todavía hoy en Estados Unidos no se ha controlado después de 5 años. Por tanto, si ahora el problema es de oferta, porque lo que haces es de alguna manera cargarte la logística del comercio internacional con esta guerra que estamos viviendo, la principal duda es qué tienen que hacer los bancos centrales. No pueden bajar los tipos de interés porque provocarán una crisis inflacionista brutal, y los gobiernos ya están con políticas fiscales ultra expansivas, como veremos posteriormente. Por tanto, la situación es como mínimo preocupante. ¿Existe el riesgo de que esto genere una crisis en el mercado de bonos? Sería otra de las preguntas que prometía responder al principio. Sí. ¿Por qué es importante? Porque el mercado de bonos es el mercado con el que se financian los gobiernos. Como todos sabéis, cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, quiere decir que tiene déficit. Los déficits de cada año se agrupan o se acumulan y generan lo que llamamos la métrica de deuda sobre el PIB, que es cuánta deuda tiene un país respecto a cuánto producen bienes y servicios. En este caso, lo que estamos diciendo es que en un entorno de endeudamiento extremo, porque el mundo tiene más de 320 billones europeos de deuda existente, la realidad es que
no se ha trasladado el recorte de tipos de interés al coste de financiación de largo plazo. Es decir, los gobiernos necesitan dinero, emiten unos bonos y pagan a cambio un tipo de interés porque les prestes tu dinero. ¿Cuánto pagan? Pues depende de la rentabilidad del bono. Aquí, como podéis observar, en el gráfico superior izquierdo tenemos el bono a 10 años en Estados Unidos, lo cual quiere decir que cuando el gobierno estadounidense pide prestado dinero a 10 años, tiene que pagar aproximadamente un 4,25, un 4,30%. Que no es mucho, no es muy distinto a lo que tuvo que pagar en el peor momento de la guerra entre Ucrania y Rusia, que fue un 5%. Y alguien podría decir, ¿cómo puede ser que el coste solamente se haya reducido en 0,75 cuando los tipos de interés han pasado del 5,5 al 3,75? Aquí ha habido un recorte brutal de tasas de interés que no se ha trasladado al coste de financiación a largo plazo en Estados Unidos. Y peor todavía, en Alemania el coste de financiación a 10 años está en los mismos niveles que en el peor momento entre la guerra de Ucrania y Rusia. Está al 3%. Y sin embargo los tipos han bajado del 4 al 2% en Europa. Es decir, los bancos centrales bajan el coste de financiación a corto plazo, pero no consiguen bajar el coste de financiación a largo plazo. ¿Por qué? Porque los inversores del mercado de renta fija están teniendo en cuenta no solamente los tipos que hay hoy, sino qué es lo que va a pasar durante los próximos 10 años. Y le meten una prima a la incertidumbre de lo que va a ocurrir durante los próximos 10 años. El panorama es tan incierto y tan preocupante que no se abarata el coste de financiación cuando hablamos de 10 años, 15 años, 20 años, sino que está ahí arriba y amaga con romper, en el caso de Alemania, la cota del 3%, lo cual podría disparar ese coste de financiación no solamente en Alemania, sino en el resto de Europa. Esto es algo a lo que el Banco Central Europeo va a tener que estar tremendamente atento porque, como todos sabéis, hemos roto las reglas fiscales y hemos dicho que como es necesario rearmarnos, vamos a incrementar el endeudamiento global de Europa y la pregunta es, ¿cuál va a ser el coste de ese endeudamiento? Pues va a depender en buena parte de cómo evolucionen ese tipo de bonos. Y si rompen techos, no sería nada raro que el Banco Central Europeo empiece a hablar de medidas extraordinarias para combatir el incremento del coste del dinero a plazos largos. Esto da otra idea de hasta qué punto el riesgo latente es mucho mayor de lo que se está cotizando en el mercado y debemos estar muy atentos a esos niveles. En el caso del gráfico inferior izquierdo hablamos de la deuda. El coste de la deuda en Japón, como veis, a 10 años se ha disparado de forma bestial desde el año 2019 en adelante, con lo cual Japón tiene un problema estructural porque es el país que está más endeudado del mundo respecto al PIB, ronda en torno al 230-240% de deuda sobre el tamaño de su economía y como veis, si antes